Bien, continuamos con otro episodio de nuestra serie de La Luz de su Palabra, una serie que ya en su episodio número 148, estamos a dos episodios contando este y el que sigue, para llegar al 150 y casi cercanos a 3 años de esta serie, porque si consideramos que que sale una vez a la semana y el año tiene 52 semanas, pues ya vamos cercanos a cumplir 3 años de esta serie. Sin duda, la más longeva que nos queda de las que vamos haciendo en Abrazando Nuestra Fe. Y esta serie, quien la escucha por primera vez, no ha tenido otro propósito en todos sus episodios de siempre hacer una llave entre una lectura del Antiguo Testamento con una lectura del Nuevo Testamento para demostrar lo que ya es verdad de fe y que siempre ha sido enseñanza de nuestra iglesia, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que también en el Antiguo Testamento encontramos versículos de bondad, de amor y de misericordia, como también de dureza, y lo mismo vamos a conseguir en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy vamos a iniciar un nuevo libro, que es el libro del profeta Daniel, un profeta muy importante. Quizás el episodio de hoy sí va a ser un poco largo, porque bueno, voy a empezar con el prólogo para conocer un poco de este autor. Yo debo confesar, lo dije cuando lo empecé a hacer, que yo no hice esto y debí haberlo hecho en todos los libros, leer el prólogo. Yo estoy trabajando con la versión de la Biblia latinoamericana. Eh, por eso algunos contextos, algunas traducciones, pues no son muy fieles a las traducciones de una Vulgata, de una Biblia de Jerusalén, o inclusive las traducciones más fieles, que es la propia versión griega. Eh, pero, eh, pero siempre una Biblia católica y además aprobada por el magisterio. Entonces vamos a conocer a Daniel, porque Daniel es así como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. En él hay testimonios muy duros, muy hermosos, muy de Dios, así como lo podemos conseguir en el libro del profeta Isaías. Daniel también es un profeta que refleja mucha belleza en torno a Dios. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco de él. Dice el prólogo o la introducción de este libro. El autor del libro de Daniel debió ser uno de los maestros de la ley en tiempo de la gran persecución del tiempo de los macabeos. Animó la resistencia espiritual del pueblo y seguramente se incluía a sí mismo dentro de esas guías de la fe a las que Dios premiaría en forma especial. Mientras los macabeos encabezaban la resistencia armada al opresor, estos maestros de la ley, desconfiados ya de la política y de las armas, se conformaban con dar ejemplo de fidelidad a la alianza de Dios y a sus leyes. Hay como tres partes en el libro. Entre los capítulos 1 y 6 el autor retoma varias historias que enseñaban los judíos establecidos en los países extranjeros y a veces funcionarios de sus reyes, que en ningún caso podría trascingir con las exigencias de fe y las prácticas de la ley. En los capítulos 7 al 12, él da su propio mensaje con sus compatriotas perseguidos. Esta persecución hace parte del plan de Dios. Los opresores no conseguirán destruir al pueblo creyente y poco después de la persecución llegará el reino de Dios. Ahí se encuentran los tres pasajes más famosos del libro: el texto referente al Hijo del Hombre, al que Jesús se refería en Marcos 13:26 y 14:62, el anuncio de la resurrección de los muertos, la profecía de 70 semanas que se ha prestado para innumerables comentarios respecto al fin del mundo. Las historias de los capítulos 13 y 14 no se leen en la Biblia hebraica, sino solamente en la Biblia griega. Son de la misma vena que las de la primera parte del libro. Todos los relatos son protagonizados por un tal Daniel, un profeta que habría vivido en los tiempos del exilio, en el siglo 6 a.C. Nos lo presentan niño, adolescente y adulto, pero los datos históricos se contradicen constantemente y son habitualmente erróneos. La comunidad judía se puso este libro entre los de la Biblia en el tiempo de Jesús, no se equivocó al respecto, pues no lo colocó entre los libros de historia o en los proféticos, sino entre los escritos como enseñanza religiosa. Debemos saber que durante los 2 siglos anteriores a Cristo florecieron entre los judíos obras literarias muy preciadas ante los que llamaron libros apocalípticos o de revelaciones.
En esos libros se comentaban los hechos contemporáneos, poniendo estos comentarios en boca de algunos personajes de tiempos pasados, como si él los hubiera conocido de antemano. Dicho personaje pues descubría el sentido de la historia e indicaba con una sabiduría divina lo que se debía esperar o del porvenir más cercano. Estos libros pues eran el modo de enseñar mediante una ficción, y el libro de Daniel es una de esas ficciones, pues Daniel era en los escritos de Oriente el nombre de un sabio antiguo. De ahí se forjó el personaje de Daniel, profeta sabio que había vivido entre los desterrados de Babilonia, cuyas palabras y ejemplos debían iluminar a los judíos en contacto con los paganos. Bueno, me detengo ahí para empezar con el capítulo que vamos a ver hoy y el tema vinculado con, tiene que ver con que Dios que sea Dios quien alimente tu hambre. Sin embargo, no quiero dejar de hacer un inciso. Yo tengo un poquito de alergia a las explicaciones bíblicas que empiezan a decir que esto no fue verdad, que esto fue ficción, que esto no ocurrió. Y quiero hacer ese inciso a pesar de que lo acabo de leer de la introducción, no de la palabra de Dios. Sé de sacerdotes que no están de acuerdo con esas interpretaciones y además que no las ven necesarias, que generan más que ayuda, confusión. Entonces vamos a trabajar el texto sin calificarlo histórico o no histórico, sino como parte de una verdad. Y esa verdad nos tiene que llenar y el personaje que Dios quiso que nosotros eh, conociésemos como actor principal de estas historias que vamos a leer es Daniel. Y así vamos a abrazar este libro, sin cuestionar nada, sin a pesar de evaluar será que esto pasó o esto no pasó, porque eso no le hace bien a la fe, ¿sí? Dicho esto, comienzo con el texto. En el tercer año del reinado de Joaquín, este fue el último rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín y gran parte de los vasos del templo de Dios y los trasladó a la tierra de Senaar, a la casa de sus dioses, y los puso en el tesoro de sus dioses. El rey dijo a Asfenaz, jefe de su personal, que trajera algunos israelitas de la descendencia de los reyes de los nobles. Estos debían ser sin ningún defecto, debían tener buena presencia y ser de buen juicio, bien instruidos y bien educados. Permanecerían en el palacio del rey, donde se les enseñaría la lengua y la escritura de los caldeos. El rey dispuso que todos los días se les diera comida de la preparada para la gente del palacio y vino del que ellos bebían. Después que fueran mantenidos por espacio de 3 años, servirían en la presencia del rey. Entre ellos estaban estos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los funcionarios les puso los nombres siguientes: a Daniel el de Belsasar, a Ananías el de Sidrac, a Misael el de Sisac y el de Azarías el de Abdenago. A los del palacio se les servían alimentos y bebidas que Daniel no quería tomar, por estar prohibidos por la ley. Pidió entonces permiso al jefe de los funcionarios del palacio para no comer estas cosas que les habrían manchado. Dios hizo que Daniel lograra la simpatía de su jefe. Sin embargo, éste respondió: ya que el rey mi señor fijó personalmente lo que deben comer y beber, temo que me eche la culpa y me castigue si al llegar los encuentra más delgados que los jóvenes de su edad. Daniel dijo entonces al sirviente designado para su cuidado: te ruego que nos pongas 10 días de prueba. Nos darás de comer legumbres y agua como bebida. Después podrás observar si los jóvenes que comen de la mesa del rey tienen mejor aspecto que nosotros. Entonces harás lo que te parezca. El sirviente aceptó y lo puso a prueba durante 10 días. Cumplido el plazo, vio que tenía un mejor aspecto que todos los jóvenes que comían los alimentos del palacio. Desde entonces el sirviente retiraba la comida y el vino y les daba legumbres y agua. A estos 4 jóvenes Dios les concedió sabiduría e inteligencia, tanto para las letras como para la filosofía. Lo que es Daniel sabía explicar sueños y visiones. Cumplido el plazo fijado por el rey para que les presentaran los jóvenes,
El mayordomo los llevó ante Nabucodonosor. El rey conversó con ellos y entre ellos no se encontró ninguno otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso quedaron al servicio del rey. En cuantas cosas de sabiduría o de inteligencia les consultó el rey, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que había en todo su reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Voy a hacer un primer inciso acá para luego hablar de justamente el enlace que tiene que ver con el Evangelio según San Mateo, que está relacionado a la tentación que vivió Jesús en el desierto, principalmente con la comida, para que veamos el enlace y la unión de un Dios coherente y vivo. Lo primero es el disponer, muy importante en el ejercicio de la fe, tiene que haber límites y tiene que haber cierto nivel de disciplina. Hay cosas que si tú empiezas a razonarlas mucho, te parecen tan absurdas que al final nada te va a sonar a pecado, nada te va a sonar mal. En uno de los tantos talleres que me gusta escuchar, una de las cosas que explicaba el padre que lo daba, era que a nosotros nos pueden parecer las leyes judías muy absurdas, ¿no? Por ejemplo, no comer carne de cerdo. El tema de que hay una ley que también decía que mientras la mujer estuviera en su periodo, pues no debía tener relaciones sexuales el hombre con ella, por supuesto. Y eso te dice, bueno, pero ¿por qué se tiene que meter en todo? Y uno de los puntos importantes, además del propio significado, también el tema de los sacrificios, cuando era holocausto, cuando no era holocausto, que era el holocausto era el que se consumía toda la víctima. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. No se guardó nada para sí. Pero más allá de las propias interpretaciones simbólicas que puede tener esto, es también el hecho de aprender a colocar los límites. O sea, no todo le podemos decir que sí. Es muy peligroso a todos decirnos que sí. Porque a todos le vamos a conseguir placer y gusto. Y al final, la vida y quienes las han vivido más tiempo que quienes nos llevan más tiempo en la vida que nosotros que vamos detrás, saben que la vida no se le puede dar gusto a todo, porque eso genera, además de enfermedad, literalmente te enferma, genera depravación y tampoco forma el carácter. Te hace una persona caprichosa, te hace una persona que no te sabes colocar límites y que además puedes llegar a pensar que eres el ombligo del mundo y que todo gira en torno a ti. Otro aspecto importante, y es la parte quizás para poder entender esto, porque no es el primer caso, en los Macabeos también vimos el caso de Eleazar y aquellos 7 hermanos que también fueron asesinados justamente por negarse a comer carne de cerdo. O sea, ninguno de nosotros actualmente, yo me atrevería a decir, seguramente me equivoco, ojalá a mí me esté escuchando un santazo fuera de serie y diga yo sí lo hago, ¿no? Pero ninguno de nosotros arriesgaría nuestras vidas por algo tan tonto. O sea, nosotros, por ejemplo, y tenemos ejemplos muy claros, los cristianos tenemos sugerido, más que decir prohibido, no comer carne el Viernes Santo. O hay alguien que me pudiera decir si es una prohibición. Miércoles de ceniza. También se nos tiene prohibido o se nos invita al ayuno. Se nos tiene obligatoriedad en asistir a misas de domingo y misas de precepto, que son las misas de precepto, donde hay celebraciones como Pascua de Resurrección, misa de Navidad, la misa donde se conmemora el 1 de enero, el día de Madre María, María Madre de Dios, etcétera. O sea, que a veces pueden quedar misas atravesadas, por lo menos este año teníamos 2 misas de precepto, la misa del 24 que era domingo, y esa no valía por la del 25 que era día de Navidad. Entonces había que asistir a 2 misas seguidas. Muy poca gente sabía esto. Las redes sociales generalmente sacaron mucha información de esto. Entonces es importante que nosotros pensemos o no hagamos lo que hizo Esaú con su hermano Jacob, que vendió su primogenitura, o sea, el ser el primogénito, por un plato de lentejas. Y fíjense que también está el símbolo de la comida. Estas personas, que para mí también son mártires y santos de la fe, eran personas que tenían para sí las normas de Dios claras y no entraban a socializar, a coquetear con los límites hasta dónde puedo llegar, como el tema de la corrupción o de la infidelidad, el adulterio. Bueno, hasta dónde puedo llegar que no sea tan pecado. O sea, qué tantos lápices me puedo yo robar o qué tanta dinero o qué tanto comida o qué tanto puedo yo besar a la amiga que no sea, o al amigo que no sea infidelidad. Coquetear con eso al final es sencillamente jugar con fuego y quemarte, te vas a quemar. Entonces, estos jóvenes primero nos enseñan eso, ¿no? O sea, nos enseñan la importancia de la disciplina.
Otro punto importante que creo que se puede destacar es que Dios no nos abandona nunca, nunca. Y cuando digo nunca, aunque pareciera que no está, está. Cuando José, el hijo de Jacob, Jacob tuvo dos hijos con Raquel, José y Benjamín. Los otros eran hijos de otras mujeres. Ellos eran las 12 tribus de Israel. Y si no me equivoco, el mayor, el primogénito era Rubén, que fue el que además trató en cierta forma de que José no lo mataran, luego que no lo vendieran, pero bueno, al final también fue cómplice de todo ese desastre. José va a Egipto como esclavo. Y llega una persona que si bien era un de estos tipos que, bueno, no tiene nada que ver con el Dios verdadero, eran medio tiranos, eran manos derechas de los faraones, se llamaba Putifar. Este hombre es el que Dios coloca en la vida de José y en cierta forma es el que le permite, a pesar de que estuvo en la cárcel y fue la mujer de Putifar la que se quiso acostar con él y él estuvo preso y todo lo demás, pero este hombre fue el gancho para el poder entrar a lo que después llegó a ser, que fue la mano derecha del faraón. O sea, después del faraón, el segundo que mandaba en Egipto era José. Y eso no es poca cosa en la historia del pueblo de Israel. José tuvo una misión muy importante. Aquí, con Daniel vamos a ver algo similar. Vamos a ir evolucionando con el libro, pero vamos a ver algo similar. Primero, aquí se coloca a una persona, un cuidador, que el rey había asignado para alimentarle. Pero me quedo con el texto. Dios tocó el corazón de este hombre para que consiguiera agrado en el sirviente del rey. Y entonces el, este hombre, cuando Daniel le pide que no le dé la comida que manda el rey, sino le diera legumbres y agua para tomar, dice el texto en el versículo 9: Dios hizo que Daniel lograra la simpatía de su jefe. Eso no es una casualidad. O sea, Dios está en todas las jugadas. Eso quiere decir que también están las jugadas que a nosotros no nos resultan tan beneficiosas. Sí, sí está. Está en la enfermedad, está en la contradicción, está en la pobreza, está en la prueba. Pero está. Lo importante es que Dios está. Y entrar en conflicto con eso, como entra Job en su libro, que ya llegaremos a él también, para allá vamos. Como entra Job en su libro, los dos primeros capítulos de Job son muy lindos, pero después vamos a ver un Job muy distinto a partir del capítulo 3. Y son 20, 30 capítulos donde Job anda reclamándole a Dios, y bueno, ¿y por qué yo? Y ya quítame la vida. Y tiene tres amigos que lo van aconsejando, hasta que Dios por allá, en el capítulo número 38 dice, Dios responde a Job. Y la respuesta además es brutal, pero como les digo, vamos a dejar eso para su momento. Entonces, pero además fíjense que no hubo desnutrición. Yo tengo un familiar que acaba de salir ahorita, bueno, está en eso, pero en finales de noviembre le dio una pancreatitis, una cosa que le pudo haber quitado la vida, la más grave, y estuvo una semana hospitalizado. Una persona de contextura gruesa, muy querido, no estoy diciendo nombres porque me parece prudente no decirlo, pero una persona muy querida en mi familia. Y yo vi, y todavía hay secuelas de eso, como en una semana toda su contextura gruesa se vio mermada a una delgadez preocupante. Y era porque él no podía comer comida sólida, tenía que comer puro líquido por la inflamación que tenía en el páncreas. Entonces esto no es mentira, esto no es algo irreal. Realmente estas cosas ocurren. Y lo sorprendente es que fíjense que los que tenían mejor contextura eran precisamente los que estaban comiendo legumbres y agua. Hay testimonios de santos que por años solamente comían la Eucaristía y no les pasaba nada. Más bien ni se deshidrataban, ni se desnutrían, ni nada. Entonces quiere decir que esto que está en el texto y que ahora voy a brincar para llegar a él, que es justamente lo que nos narrará em, el Evangelio de San Mateo cuando Jesús está en el desierto, en el capítulo 4, dice: el Espíritu condujo a Jesús, pero al desierto, que es Dios, por supuesto, para que fuera tentado por el diablo. Por eso les digo, fíjense ustedes a lo que estoy hablando. El Espíritu Santo, que es parte de esa familia divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu conduce a Jesús a enfrentarse al demonio. Y fíjense que nosotros en el Padre Nuestro nos dice Jesús, o nos invita a decir Jesús: no nos dejes caer en la tentación, no nos dice aléjanos del demonio, líbranos del maligno, sí, o sea, de sus garras, de flaquear, pero la tentación no la vamos a torear, hay que enfrentarla. Y enfrentarla también es con la firmeza de justamente un Daniel, de un Eleazar, en el libro de los Macabeos, de un José, en el libro del Génesis, de un Moisés, en casi todo el Pentateuco a partir del Éxodo.
¿Qué dirá Jesús acá? Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, hay que verle la cara a eso. Y esto es, para mí, yo por eso no caigo en esos contextos. Para mí esto es así. Si la Biblia aquí nos dice que fueron 40 días y 40 noches, yo no tengo por qué sumarle un día más o restarle un día más. ¿Qué fue eso? ¿Qué no fue eso? No sé. Pero yo me quedo con la verdad. Y quiere decir esto, que fueron muchos días sin comer. Y al final Jesús siente hambre. ¿Ok? Entonces se le acerca el demonio y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta otra enseñanza es muy importante porque más allá de los símbolos y de las metáforas, obviamente aquí no estoy invitando a nadie a no comer, pero sí hay cosas que quizás deberíamos empezar a ayunar. Y uno de los ayunos más importantes es todo lo que tiene que ver mucho con la mundanidad, con los placeres que nos ofrece el mundo. Yo todos los días lucho con mis demonios, todos los días batallo con mis debilidades, para no dejar para que no haya recaídas o para no asumir nuevos vicios. Y usted tiene que mirar su propia vida, usted tiene que ver si usted está enviciado, obsesionado con cosas como los juegos, con cosas como la lujuria o el adulterio, cosas como los placeres y la gastadera, hay gente que es gastadora compulsiva, la mentira. Hay personas que desarrollan habilidades y todo lo hablan con mentiras. O sea, ya no saben hablar de otra forma y yo lamentablemente conozco casos muy cercanos, son mitómanos. Y ya tú no les crees nada, los miras a la cara y en realidad emana en ti una gran decepción. Pero también tienes que mirarte en ese espejo, porque no quiere decir con eso que Luis nunca ha mentido, que yo nunca he usado la mentira como un recurso, lo contrario, muchas veces. Sí, a medida que uno se va haciendo adulto, es verdad, uno ya le va importando un poco menos lo que la gente opine y ya no te importa tanto agradarle al mundo. Y cuando eso ocurre, pues créanme, cuando uno lo que busca es ir progresivamente, agradándole a Dios, ya tú no usas la mentira como un recurso, sino te haces tan frontal que a veces caes mal y pierdes amistades. En todo este punto, pues vuelvo a la invitación que hace el texto. ¿Qué hago? Pues en el tema de hoy vamos a permitirle a Dios que alimente nuestra hambre. Y esa hambre se alimenta precisamente de Cristo. No olvidemos lo que nos dice Juan en el prólogo del Evangelio. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso quiere decir que Jesucristo es la palabra de Dios viva. Y esto también él le dirá a la mujer samaritana del pozo. Yo te puedo dar el agua de beber, que el agua que yo doy, más nunca te dará sed. Entonces Dios cubre todas nuestras necesidades. Vamos a tener hambre, vamos a sentir sed, vamos a sentir angustias, pero por favor, aún en los momentos de mayor silencio, no te olvides que José recibió su Putifar, que Daniel recibió un jefe que también encontró simpatía en él porque Dios se la puso en su corazón y que aún esas personas que no nos agraden o que nos hacen la vida cuadritos, si no es que nosotros se la hacemos a otras personas, también puede estar Dios detrás ahí ayudándonos a forjarnos como los santos que estamos llamados a ser. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.